Pregunta número 167. La autoridad competente puede prohibir o restringir en determinadas vías públicas. A. Cuando la situación lo justifique, la circulación o estacionamiento de vehículos. B. Aun cuando la situación lo justifique no, circulación o estacionamiento de vehículos. C. No se encuentra facultada ni, circulación de vehículos D. Únicamente con el consentimiento del conductor, circulación de vehículos. La respuesta es A. Cuando la situación lo justifique, la circulación o estacionamiento de vehículos. Pregunta número 168. Si al conducir en una carretera de noche se aproxima un vehículo en sentido contrario, usted debe A. Cambiar de luces bajas a luces altas. B. Encender las luces de emergencia. C. Cambiar de luces altas a luces bajas. D. Ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta es C. Cambiar de luces altas a luces bajas. Pregunta número 169. La detención de un vehículo debe efectuarse A. En el sentido contrario a la circulación y en el carril izquierdo de la vía. B. En el sentido de la circulación y en el carril derecho de la vía, utilizando las luces altas. C. En el sentido de la circulación y en el carril izquierdo de la vía, utilizando las luces intermitentes. D. En el sentido de la circulación y en el carril derecho de la vía, utilizando las luces intermitentes. La respuesta es D. En el sentido de la circulación y en el carril derecho de la vía, utilizando las luces intermitentes. Pregunta número 170. En caso de un accidente de tránsito con daños personales y o materiales, los participantes deben A. Acudir a la estación de bomberos. B. Llamar a un familiar. C. Solicitar la intervención de la autoridad policial. D. Abandonar el lugar donde ocurrió el accidente. La respuesta es C. Solicitar la intervención de la autoridad policial. Pregunta número 171. El conductor antes de iniciar la conducción de un vehículo no está obligado a A. Portar la tarjeta de identificación vehicular del vehículo que conduce. B. Portar y exhibir la placa única de rodaje. C. Constatar que el vehículo tiene SOA vigente. D. Ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta es D. Ninguna de las alternativas es correcta. Pregunta número 172. La faculta y autoriza la circulación del vehículo por la vía pública, identifica el bien, y, por ende, al titular responsable de las acciones que deriven de su propiedad. A. Tarjeta de identificación vehicular. B. Municipalidad provincial. C. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. D. Placa única nacional de rodaje. La respuesta es D. Placa única nacional de rodaje. Pregunta número 173. A fin de determinar la presencia de alcohol o sustancias estupefacientes en el conductor, el efectivo de la policía de tránsito puede exigirle al momento de la intervención A. Que realice pruebas de coordinación y equilibrio. B. Uso del alcoholímetro. C. Prueba de alcoholemia. D. Todas las alternativas son correctas. La respuesta es D. Todas las alternativas son correctas. Pregunta número 174. El Reglamento Nacional de Tránsito considera la reincidencia en las infracciones de tránsito. A. No, el conductor puede cometer la misma infracción varias veces y la sanción será la misma. B. Sí, cuando el conductor comete la misma infracción dentro de los 12 meses será sancionado con el doble de la multa. C. Solo en los casos en que se cometan infracciones gravísimas. D. Ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta es B. Sí, cuando el conductor comete la misma infracción dentro de los 12 meses será sancionado con el doble de la multa. Pregunta número 175. ¿Después de qué tiempo de haber cometido la misma infracción se llama reincidencia y es sancionada con el doble de la multa establecida? A. 0,6 meses. B. 12 meses.
C. 24 meses. D. 35 meses. La respuesta es B. 12 meses. Pregunta número 176. Si a un conductor infractor le suspendieron su licencia de conducir, este se encuentra facultado para A. Tramitar el duplicado de su licencia de conducir. B. Tramitar la revalidación de su licencia de conducir. C. Tramitar la recategorización de su licencia de conducir. D. Ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta es D. Ninguna de las alternativas es correcta. Pregunta número 177. Las tienen por función informar a los usuarios sobre los servicios generales existentes próximos a la vía, tales como teléfono, hospedaje, restaurante, primeros auxilios, estación de combustibles, talleres, y otros. A. Señales de localización. B. Señales de salida inmediata. C. Señales de servicios generales. D. Señales ordinarias. La respuesta es C. Señales de servicios generales. Pregunta número 178. ¿Constituye una infracción tramitar el duplicado de una licencia de conducir que se encuentra retenida? A. No constituye una infracción. B. Solo cuando la licencia de conducir ha sido retenida por la comisión de una infracción muy grave. C. Sí, constituye una infracción. D. Ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta es C. Sí, constituye una infracción. Pregunta número 179. Las marcas en el pavimento constituyen la señalización y se emplean para la circulación. A. Horizontal, reglamentar. B. Vertical, reglamentar. C. Más importante, mejorar. D. Menos importante, adornar. La respuesta es A. Horizontal, reglamentar. Pregunta número 180. Ciclistas a ciclovía como A. Conductor, acera. B. Conductor, calzada. C. Conductor, berma. D. Peatón, autopista. La respuesta es B. Conductor, calzada. Si te sirvió el video, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube. Gamero Licencias Perú. Pregunta número 181. La siguiente señal, P15, se utiliza para advertir al conductor. A. La proximidad a una vía de 3 carriles. B. La proximidad a un huracán. C. La proximidad a un camino sinuoso. D. La proximidad de una intersección rotatoria, óvalo o rotonda. La respuesta es D. La proximidad de una intersección rotatoria, óvalo o rotonda. Pregunta número 182. La siguiente señal, P31A, indica A. La proximidad del final de la vía. B. La proximidad de una vía asfaltada. C. La proximidad de una pendiente leve. D. Ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta es A. La proximidad del final de la vía. Pregunta número 183. Es una línea transversal a la calzada, que indica al conductor que debe detener completamente el vehículo, no debiendo sobrepasar el inicio de la indicada línea. A. Línea de carril. B. Línea de borde de calzada. C. Línea de pare. D. Todas las alternativas son correctas. La respuesta es C. Línea de pare. Pregunta número 184. Los semáforos son A. Dispositivos de control del tránsito que tienen por finalidad regular y controlar el tránsito vehicular, motorizado y no motorizado, y el peatonal, a través de las indicaciones de las luces respectivas. B. Dispositivos de control del tránsito que tienen por finalidad regular y controlar únicamente el tránsito vehicular motorizado y peatonal, a través de las indicaciones de luces. C. Señales de color rojo, verde y amarillo, que tienen como único fin regular la corriente vehicular. D. Artefactos que emiten luces de colores y cuyo único fin es regular la corriente de vehículos motorizados y peatones. La respuesta es
A. Dispositivos de control del tránsito que tienen por finalidad regular y controlar el tránsito vehicular, motorizado y no motorizado, y el peatonal, a través de las indicaciones de las luces respectivas. Pregunta número 185. La conducción requiere un alto nivel de atención, pues existen distracciones que pueden ocasionar accidentes de tránsito, como por ejemplo: A. Preocupaciones. B. Uso del teléfono celular. C. Manipulación de la radio mientras se conduce. D. Todas las alternativas son correctas. La respuesta es D. Todas las alternativas son correctas. Pregunta número 186. ¿Influye la somnolencia en la capacidad de conducir? A. Sí, pues el conductor tomará decisiones lentas que lo inducirán a cometer errores. B. Sí, ya que el conductor está de mal genio. C. No, siempre que la conducción sea realizada lentamente. D. No, siempre y cuando la conducción sea realizada con un acompañante. La respuesta es A. Sí, pues el conductor tomará decisiones lentas que lo inducirán a cometer errores. Pregunta número 187. ¿Cuál es la acción correcta del conductor, según las normas de tránsito, en la situación que plantea el siguiente gráfico? A. Girar rápidamente a la derecha antes que el peatón cruce la calzada. B. Dar preferencia de paso al peatón para que cruce la calzada. C. Girar lentamente a la derecha antes que el peatón cruce la calzada. D. Tocar el claxon para que el peatón no cruce la calzada. La respuesta es B. Dar preferencia de paso al peatón para que cruce la calzada. Pregunta número 188. ¿En cuál de las siguientes opciones, los factores mencionados contribuyen a una colisión vehicular? A. Pavimento seco, somnolencia, frenos desgastados. B. Pavimento húmedo, neumáticos desgastados, cansancio. C. Reductores de velocidad, falta de atención, uso del teléfono celular. D. Ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta es B. Pavimento húmedo, neumáticos desgastados, cansancio. Pregunta número 189. La es la parte de una carretera o camino contigua a la calzada, no habilitada para la circulación de vehículos y destinada eventualmente a la detención de vehículos en emergencia y circulación de peatones. A. Berma. B. Autopista. C. Acera. D. Demarcación. La respuesta es A. Berma. Pregunta número 190. Es una parte de la vía destinada a la circulación de vehículos y eventualmente al cruce de peatones y animales. A. La calzada. B. La acera. C. La berma. D. Ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta es A. La calzada. Pregunta número 191. Es una parte de la vía destinada al uso de peatones. A. La acera. B. La calzada. C. La berma. D. La autopista. La respuesta es A. La acera. Pregunta número 192. Son señales que regulan el tránsito. A. Las bocinas y las marcas en la calzada o señales horizontales. B. Las bocinas y las señales verticales. C. Las señales verticales, las marcas en la calzada o señales horizontales y las bocinas. D. Las señales verticales y las marcas en la calzada o señales horizontales. La respuesta es D. Las señales verticales y las marcas en la calzada o señales horizontales. Pregunta número 193. Los vehículos deben ser conducidos con A. Puertas y capot cerrados, permitiéndose la maletera entreabierta para casos especiales. B. Puertas, capot y maletera cerrados. C. Puertas, capot y maletera cerrados, salvo autorización especial. D. Capot y maletera cerrados, permitiéndose dos puertas entreabiertas para casos especiales. La respuesta es B. Puertas, capot y maletera cerrados. Pregunta número 194.
El conductor que en una vía urbana va a girar a la izquierda, a la derecha o en U debe hacer la señal respectiva con la luz direccional, por lo menos a. 2 segundos antes de realizar la maniobra. B. 1 metro antes de realizar la maniobra. C. 20 metros antes de realizar la maniobra. D. 3 metros antes de realizar la maniobra. La respuesta es C. 20 metros antes de realizar la maniobra. Pregunta número 195. Si usted está conduciendo por una carretera y va a girar a la izquierda, debe realizar la señal respectiva con la luz direccional por lo menos a. 2 segundos antes de realizar la maniobra. B. 2 metros antes de realizar la maniobra. C. 30 metros antes de realizar la maniobra. D. 1 metro antes de realizar la maniobra. La respuesta es C. 30 metros antes de realizar la maniobra. Pregunta número 196. La licencia particular de la clase y categoría I permite conducir motos. A. Sí. B. No sé, únicamente en el ámbito urbano. D. Únicamente en carreteras. La respuesta es B. No. Pregunta número 197. El siguiente gráfico muestra a. Señalización de tránsito vertical y horizontal en una zona escolar. B. Únicamente señalización de tránsito vertical en una zona escolar. C. Únicamente señalización de tránsito horizontal en una zona escolar. D. Ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta es A. Señalización de tránsito vertical y horizontal en una zona escolar. Pregunta número 198. Las canalizadoras tiene por función conformar las islas canalizadoras del tránsito automotor en una A. Islas canalizadoras, vía. B. Líneas, intersección. C. Vías, intersección. D. Todas las alternativas son correctas. La respuesta es B. Líneas, intersección. Pregunta número 199. Si al conducir en una intersección se encuentra con las siguientes marcas en el pavimento, malla ortogonal de color amarillo, significa A. Que no puede detener el vehículo dentro del área de intersección. B. Que se están realizando trabajos de emergencia en el área demarcada. C. Que únicamente puede detener el vehículo dentro del área de intersección. D. Que es una isla de refugio peatonal. La respuesta es A. Que no puede detener el vehículo dentro del área de intersección. Si te sirvió el video no olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook, @GameroLicencias. Pregunta número 200. De acuerdo al siguiente gráfico, es correcto afirmar que A. La zona que permite adelantar inicia con las líneas amarillas continuas. B. Los conductores pueden estacionarse al empezar las líneas continuas. C. La zona de no adelantar inicia con las líneas amarillas continuas. D. El conductor del camión puede estacionarse antes de empezar las líneas continuas. La respuesta es C. La zona de no adelantar inicia con las líneas amarillas continuas.